tocar la selección haitiana con la France. Y ahora Jeffrard, con este balón largo, se encima prácticamente. Es Joel Campbell, el futbolista que juega en el León de la Liga Mexicana. Va a salir Placide. Brian Oviedo. La pelota con Arsus. Metiendo centro al área. No alcanza a llegar el remate. A dividir la pelota al frente. A trazar largo. A buscar que la gane por arriba Randall Leal. Finalmente será pelota para la selección de Costa Rica. Repasamos las alineaciones. El corte que en defensa está realizando Oviedo. Y Brian jugando con Alan Cruz, de gran temporada. Insistimos, Alan con el FC Cincinnati de la MLS. Aquí recibió un recargón, una falta. El árbitro hace cooperación por parte de Haití, no por mucho tiempo. Ya Oviedo mete pierna. Este Celso que recibe nuevo recargón y falta. Moya y a José Guillermo Ortiz. Pelota al frente, Placide la está rechazando con los puños. Y se duele en 6 minutos el arquero de Haití. Sí, fíjate que aunque es un veterano, no es tan grande, tiene 31 años Placide, pero ya normalmente es el portero que cada vez que oímos nombrar a Haití es el portero. Joel Campbell jugando muy atrás, Joel Campbell, qué buena pelota mete aquí fuera de juego, hay bandera levantada, ya esto no cuenta, pero me parece la posición de Joel Campbell, no acostumbrados a verlo, ni en selección, ni en los clubes anteriores. Jeffrard y Christian como lateral por la izquierda, la doble contención es con Alsus y Mustivar. Después una línea de 3 volantes ofensivos por derecha juega está viendo en la costa oeste de los Estados Unidos, en la costa oeste, toda el área de California. Alex Christian. En Armenia juega Alex Christian, que mete este centro al área. La estaba buscando, se estaba media cancha. Y hablaremos de la banca del conjunto costarricense. Cuando hay una infracción, una falta de Alan Cruz, llegó fuerte ahí sobre Alsus. Ya está señalando el árbitro central en casi 15 minutos de partido en Aquí viene la pelota buscando a segundo palo el grandote Pierrot. Muy bien Kendall Waston. Se levanta y está rechazado. Claro que es favorita Costa Rica. Aquí va a venir el centro en el tiro de esquina. ¿Quién se levanta? El remate de cabeza. La estaba ganando Kevin Lafrance. Su remate se fue desviado del arco de Keylor Navas, pero ha logrado terminar el cuadro haitiano. Una jugada en tiro de esquina. Pero ven los videos y solamente, como dices, en un penalti de Raúl. Cuando viene el centro al área. Así que la selección haitiana, operación de Cruz. Campbell. Joel con este balón muy fácil para Placide. Jugadores de Costa Rica. Aquí un disparo que no lleva mucho sentido. Jugando así, desahogando la pelota para Celso, que le puede pegar. Saca un bombazo Celso Borges. La pelota que muere en las manos de Johnny Placide, pero es una llave, es una fórmula para Costa Rica sacudirse esta presión que ejerce Haití. Sí, pero por lo menos... Para Irán, ojo, que la tiene Basile, se mete al área, Basile viene con el centro, tiene que emplearse a fondo Keylor Navas, evitar que el balón llegue a Pierrot. Pero sigue mostrándose descarado y hasta peligroso el cuadro haitiano. Sí, aquí le faltó bases controlado totalmente al equipo de Costa Rica. Mira nada más. Ahí está Keylor con la seguridad que siempre muestra el arco. Este equipo ha jugado competencias europeas. Disparo directo. ¡Palo! La agarró Basile. Sacó un bombazo de zurda. Voló Keylor Navas. Y todavía se está moviendo el arco de Costa Rica, que en 30 minutos confirma Haití. Es el mejor equipo en la cancha. Y aquí tiene el primero. Keylor Navas está salvando a Costa Rica después de que Pierrot punteó la pelota de derecha. Haití, por eso le cuesta tanto a Costa Rica mantener la pelota. Pierrot la va a buscar. Kendall Waston. ¿Cómo mete? El de los pelos largos. Sí. Y aquí se equivocó Pierrot. Sí. La jugada es trabajada. Campbell le va a pegar. Placide le mete la mano y la saca del ángulo. En una jugada bien trabajada por la selección tica. Joel Campbell le pega de zurda. El jugador. Centro de Christian. Desiree la busca. El rechace. Al Christian ahora. Lo marca Randall Leal. Christian quiere llevárselo. Falta. Tiro libre para la selección haitiana. Lo bajó Leal y después le cayó encima Ricardo Blanco, y habrá tiro libre. Vamos a ver la reiteración. Ganar tranquilamente Christian, porque no hay nadie de Costa Rica. Desde donde le pegó, imposible sorprender al gran Keylor, ¿no? Imposible. Imposible, pero también una cosa importante. Pasa el tiro José Luis y se quedaron parados los defensores de Costa Rica. Blanco, centro. La busca Ortiz.
Rica luego de 45 minutos en Nassau, dentro del grupo. Imagínate, disparos al arco, sí, el de Celso y el de Campbell, parejos en disparo. Cuadro que dirige desde hoy de manera oficial ya, presentándose Ronald González como técnico. Dylan Flores, que juega en Rumania. En Rumania. Aquí toca la pelota para Blanco, que le puede pegar, saca zurdazo, place partido. Ojo con esta, Flores, centro por abajo. Alcanzó a rematarla José Guillermo Ortiz, pero por encima del arco de Placide. Ahí está, algo. La reacción de Costa Rica después de un muy difícil primer tiempo. Sí, sobre todo por la banda derecha, de lo que decías. Y con más claridad, aquí parece fuera de juego, el árbitro la deja correr. Y fíjate lo que hizo. Ahí viene Costa Rica con el centro de Blanco. Ortiz se levanta, remate de cabeza, gol de Costa Rica. Que bien se levanta Ortiz, pura vida, hermano, de cabeza, abre el marcador al 52, lo ganan los ticos 1-0. Era lo que de alguna, porque estaban centralizando, ahora que lo hacen primeramente dejo. Centro al área, Keylor la tiene a primer palo, ahí estaba Pierrot intentando molestar al arquero tico. Qué valiente ahí Keylor Navas. Centro al área. Pasado para Pierrot, el remate de cabeza, se levantó Wild, Donald Guerrier, pero su remate se fue desviado del arco de Keylor Nava. Ahí está Nara Placide. Pues sí, ella encontró lo que espacio, provoca la presión. Saca un volante. Derecha. Aquí viene Guerrier a pelear esta pelota. Ojo con la mano, parecía conectar ahí en el rostro de Duarte. Al final logra sacar la jugada de zona de riesgo Costa Rica. Duarte no se levanta y el árbitro va a parar el partido. Exactamente. Claro que en este caso sería el Chicharote, porque imagínate el tamaño que tiene así. En Puerto España 2-0. Lo está haciendo Costa Rica. Los haitianos, es Guerrier. Le pega de zurda Keylor. Se encontró con la pelota. Llegó Donald Guerrier, pero entregó su disparo a Keylor Navas. Enrique Borja. Sí, porque no supo qué hacer, no llegaba a su compañero. Largo trazo, ojo que puede llegar Cristian atrás. Alex metiendo este centro. Cruz, aquí la pelota la tiene Nazón, que vuelve a limpiar la zona. Saca disparo, qué atajada de Keylor Navas. Impresionante Keylor con una atajada formidable, bestial, tirándose abajo a la derecha, a una mano en un disparo de Nazón que buscaba el arco. Ahí está Keylor. Qué forma de ver la pelota. Cree que está fresco, trae piernas frescas. Bien, Ortiz ganó el balón, se mete al área. Qué buena la barra. Lassiter toma el rebote, la juega con Campbell, que mete ese centro peligroso. No llegó Ortiz, Nazón la tenga. Otra vez busca hueco, mete servicio, la tiene Keylor Navas. Tiene dos delanteros muy fuertes, aquí también parece que va a haber un cambio. Etienne, el fútbol juega mal. Recuperación de Alsus. Ahora Arcus. Parecía falta sobre Guerrier, sí. Hay tiro libre para la selección de Haití. Ahí es donde tiene que tener cuidado Costa Rica, son entradas que no... El que salió de la cancha. Ojo con esta. El remate, ¿por dónde pasó el remate de Dylan Flores? Se ha salvado Haití. Me parece que no se han acomodado los haitianos al cambio. Vean nada más como nunca llega Etienne, que no tiene... Y Keylor Navas por parte de Costa Rica. Servicio al área, Guerrier con un remate muy incómodo. Sigue Basile, mete centro. ¿Quién llega al remate?